7:15 de la mañana. Hablando del transporte, vamos a hablar vamos a seguir hablando, en todo caso, porque venimos tratando el tema desde hace tiempo. Vamos a seguir hablando de lo que pasa con el transporte urbano de pasajeros. ¿Por qué? Porque ayer entraron en vigencia los nuevos recorridos. Estos recorridos impulsados por el Ejecutivo Municipal, por Pablo Habkin a la cabeza. Los términos que se escuchan son adecuación, reacomodamiento, términos muy agradables al oído si uno quiere. A mí me suena a reperfilamiento macrista, por ejemplo, me suena a ese tipo de cosas. La cuestión es que hay varios vecinos enojados. Hablábamos días pasados con Claudio Gerjanik, de una ONG del barrio de Tablada. También hablábamos con Germán Gago, presidente de la vecinal Tablada, y hablábamos con referentes de diferentes barriadas de la ciudad, y están muy enojados porque esto repercute directamente en la agenda de sus vidas, para ir a trabajar, para ir a hacer trámites, gente discapacitada, gente con problemas de salud que tiene la franquicia del transporte, además de la inseguridad rampante que tenemos, digamos, porque caminar 4 o 5 cuadras con una parada corrida en el marco de la inseguridad, te la regalo, la verdad y en invierno te la regalo nuevamente, te regalo más aún. El debate se ha trasladado a la política. En realidad pocos sectores políticos están abordando esto. Me sorprende, por ejemplo, Ciudad Futura, que no siempre se ha posicionado como un espacio crítico, un espacio hasta combativo sobre algunas cuestiones. Sobre esto no dice nada. Ciudad Futura parece que está de acuerdo con el sistema. Bueno, hay progresismos y progresismos en la ciudad de Rosario. Está obviamente la posición de Cambiemos, que cuestiona esto, pero me da la impresión que no propone nada diferente. Y obviamente está el oficialismo que sale a justificar el proyecto o los nuevos cambios. Para el caso vamos a hablar con Alicia Caballero, que es referenta del Partido del Progreso Social, el PPS, que lideraba durante mucho tiempo su padre, Héctor Caballero, el extinto Héctor Caballero, para que nos desasne un poco más sobre esto y nos brinde su postura. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Antonio. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. A ver, ¿qué se puede decir de estos cambios que ha emprendido Habkin y que nos los pusieron a la fuerza, digamos, porque no con esto de la emergencia del transporte y con esta situación de crisis prácticamente no se puede hablar del tema? Es todo o cambio o nada. Esa parece ser la alternativa. Bueno, nosotros hemos planteado ya la posición política, que como vos decís son pocos sectores los que han tomado posicionamiento con respecto a esto. A mí no me llama la atención, yo creo que esto viene de la mano con la votación de la ordenanza que le dio a Habkin justamente la facultad de poder fusionar, modificar las líneas, las frecuencias, que fue el que se dio el año pasado en el Consejo Municipal, que no tuvo una gran trascendencia, que ahora estamos viendo las consecuencias, la cual fue votada por casi todos los sectores políticos, porque hubo 2 o 3 concejales que solamente que no la votaron. Entonces, hoy por hoy es muy difícil para estos sectores salir a criticar estas modificaciones cuando ya las valoraron previamente, en realidad, ¿no? Ese es el motivo. Y con respecto a las modificaciones en sí, nosotros lo que planteamos, que acá no está en juego la fusión de un par de líneas o el corrido de un recorrido por 4 o 5 cuadras que le pueda generar a los habitantes de Rosario que tengan que caminar 5, 10 o 15 cuadras más. Acá lo que está en juego es el futuro de un servicio público que es el transporte que usamos todos los rosarinos, y que realmente con estas decisiones se está determinando el futuro de este servicio, ¿no? En el transporte es muy difícil producir cambios y modificaciones que se vean rápidamente y que no tengan un impacto hacia el futuro. Yo creo que con estas medidas claramente son de carácter político, de privilegiar a
determinados sectores, llámese empresarios, llámese finanzas municipales o como quieras vos llamarle, lo que se está haciendo es achicar un servicio esencial a un sector de la población y dejar afuera, seguir excluyendo a otros sectores que vienen siendo excluidos de otros servicios, como recolección de basura, como la prestación de agua, de veredas, etcétera, que debería prestar la ciudad de Rosario, y que ahora también van a quedar excluidos del transporte. ¿Estos son cambios proempresariales, los de Hawking, los del transporte? ¿Se los puede pensar así? Totalmente. Totalmente. Si vos escuchás las justificaciones que dan todos los miembros del Ejecutivo que han hablado sobre este tema, los justificativos son meramente económicos. Acá te quieren decir de que van a mejorar la frecuencia cuando están disminuyendo la prestación del servicio a la mitad, prácticamente, claro, a la mitad de líneas, ¿cierto? Y aparte de eso, de que reducen a la mitad, están subiendo el valor del transporte, del pasaje, en una suma muy importante, con lo cual están tomando un montón de medidas para que la gente se baje del sistema de transporte, no que lo tenga, que lo invite a usarlo, sino directamente que se bajen, porque cuando vos, por ejemplo, el sistema de transporte tiene determinadas cuestiones, entre ellas, como dicen los del Ejecutivo, el tema del cumplimiento de los tiempos, que se llama la previsibilidad en la prestación del servicio, y tratar de acortar las frecuencias entre unidad y unidad. Uh-huh. Pero hay otros elementos que hacen a que la gente opte por tomar el transporte público o opte por solucionar el problema de otra forma, y uno de ellos es claramente el costo del boleto. Ahora, dos cuestiones. A nivel internacional, el transporte urbano de pasajeros o los transportes urbanos de pasajeros son deficitarios. Esta es una realidad. Incluso los países más desarrollados son deficitarios. Ahora, se lo piensa también como un servicio social, porque une barrios, une en algunos casos, en países donde se piensa más en metropolitano, une localidades. Ahora, también el argumento por parte del gobierno nacional, un gobierno presuntamente popular o que llegó con esa plataforma al poder, es que no hay más recursos para Santa Fe, para el transporte. No. La provincia dice que tampoco tiene más recursos, el municipio dice que tampoco tiene más recursos. ¿De dónde sacamos? Porque de algún lado, digamos, hay que sacar el dinero para financiar el transporte. No es que esté hablando en favor de las empresas, ni mucho menos, digamos, pero ¿de dónde sacaríamos el dinero, por ejemplo? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué alternativa se puede pensar para que la variable de ajuste no sea siempre el contribuyente, el ciudadano, ya sea en cuanto al aumento del boleto o en cuanto al cambio de recorridos y frecuencias? A ver, lo primero que tenés que tener para poder solventar el sistema, que hoy por hoy yo he escuchado que dicen, bueno, estamos tratando de generar un sistema que sea más realista. Hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Como vos decís, en todo el mundo, digamos, es un análisis, digamos, que se hace en todas las ciudades del mundo. Acá el sistema de transporte es deficitario, o sea, no hay una empresa que pueda prestarlo y que le dé ganancia. Por lo tanto, tiene que ser subsidiado por el Estado. El Estado tiene que tomar la decisión política de decir, vamos a prestar un servicio de transporte acorde a una ciudad y al funcionamiento que tiene su ciudad y que necesitan sus habitantes, ¿cierto? Esa es una decisión política que hay que tomar. Y una vez que vos tomás la decisión política, buscás los recursos. En el Consejo Municipal se han presentado una serie de proyectos de ordenanza que incrementaban en distintos puntos el DREI, en determinadas actividades, como son el tema de las actividades bancarias o la actividad portuaria, que mueve millones de dólares, justamente para esto.
Por otro lado, nosotros lo que estamos planteando es que acá se toma el sistema de transporte como una cuestión aislada y que tiene que ver exclusivamente a lo que es el transporte de colectivos, ¿cierto? El transporte de pasajeros de colectivos. Cuando en realidad acá lo que hay que tomar es un sistema general de movilidad de los ciudadanos e incluir en este sistema todos los negocios por separado que se han ido licitando, entre ellos, por ejemplo, el estacionamiento medido, que forman parte de la movilidad de la ciudad de Rosario, ¿cierto? Y que tendrían que estar en un conjunto contribuyendo a que los rosarinos podamos tener un transporte adecuado a una ciudad. Yo a veces me he escuchado decir algunos referentes que bueno, que tenemos que aprobar excepciones digamos, al Código de Edificación de la Ciudad de Rosario para poder tener una ciudad moderna, tener edificios en el centro de Rosario, y cuando realmente estamos totalmente equivocados en el concepto de ciudad moderna. Digamos, una ciudad moderna es toda aquella que te presta los servicios que necesitan sus habitantes para tener un desarrollo general que tiene que ver con el desarrollo de su educación, de su salud, del cumplimiento de sus obligaciones laborales, etcétera, etcétera. Acá pasa todo lo contrario. Acá se están reduciendo cuando en realidad esta modificación no creo que sea, digamos, momentánea. Me parece que esto va a ir tendiendo a extenderse y a extenderse, y sobre todo en un momento que se está planteando formalidad en cuanto al tema educativo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, a ver, el discurso del intendente y de su funcionario es muy contradictorio. Y yo creo que lo que está haciendo es para la destrucción del transporte público de la ciudad de Rosario. Te agradecemos. Sí. Alternativas, ¿cierto? Para cumplir sus obligaciones. Y no va a volver más al transporte público. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar una serie de situaciones irreguladas, no controladas por el Estado, porque ¿qué pasa? Cuando el Estado se corre de la función que cumple, siempre surgen particulares que vienen a cumplir esa función cuando existe la necesidad concreta, como existe en este momento, de la gente de moverse, de ir a la escuela, de llevar a su hijo al médico, de ir a hacer un trámite al centro, etcétera, etcétera. Te agradecemos el contacto, Alicia, en esta mañana. Bueno, no, por favor, te agradezco a vos el llamado. Adiós.